soy Judy, bienvenidos a Bendita Locura. Hoy os voy a hablar del miedo, algo que nos acompaña desde bien pequeños, algo que todo el mundo sentimos. No hay nadie que pueda olvidarse del miedo, realmente. Lo único que podemos es enfrentarnos a él. Os voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el miedo y seguimos. Es una emoción, aquí quiere decir que es una emoción que tú la puedes convertir en realidad o no. Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable que provoca la percepción de un peligro real o imaginario, presente, futuro o incluso pasado. Hay muchos miedos que vienen del pasado, hay muchos miedos que son del futuro, de miedo a morirnos, de miedo a fracasar en nuestro trabajo, de miedo a no conseguir ser madre, de miedo, mil miedos, tenemos mil miedos. Como es una situación que desconocemos, aquello que está después del miedo, no sabemos enfrentarnos a ellos. Al final el miedo lo puedes convertir en tu director general de tu película. Realmente es el director general. Es el que te enfrenta a ese tipo de situaciones que tú puedes decidir enfrentarte o quedarte ahí y cada vez darle más fuerza a ese miedo. Porque el miedo no solo se queda en uno, el miedo, contra tú más miedo tienes a algo, más grande se va a hacer y más va a ocupar tu vida. ¿Quién no ha sentido miedo al ridículo o a la muerte o al fracaso, a la vida, pues eso, a no ser madre, a perder a un ser querido? Todo el mundo en nuestra vida hemos sentido miedo y tenemos varias opciones para enfrentarnos a él. Dos opciones. Puedes enfrentarte a él directamente y decir, aquí estoy yo, en qué me estás limitando, qué hay detrás del miedo, qué voy a poder conseguir después de enfrentarme a eso. Hay miedos que son racionales, pero la mayoría de miedos, como he dicho, son imaginativos. Cada persona tiene un miedo, un nivel de miedo a algo en concreto. Las personas que se han enfrentado a ese miedo directamente desaparece, y las que no, pues cada vez se le hace mucho más grande. Yo, por ejemplo, tenía muchísimo miedo a no poder ser madre. Como sabéis, sufrí un abandono cuando era pequeña y eso me provocó no tener madre. Entonces, esa ausencia, ese sentimiento de abandono ha ido arraigado a mi vida durante muchísimo tiempo, hasta que fui adoptada por mi madre adoptiva. Dicho eso, y ahí aún así me siguió quedando el miedo al abandono, ¿no? El miedo a sentirme sola. Entonces eso iba muy arraigado al miedo de no poder ser madre. Yo tenía pavor a ir al ginecólogo, por el hecho de que me dijeran que no iba a poder ser madre, que era estéril, y era un miedo atroz, y ya tenía una edad bastante avanzada como para no haber ido. Aconsejo a todo el mundo que vaya, a todas las mujeres que vayan al ginecólogo. ¿Y qué ocurrió? Pues que la vida me dio un susto. Yo sufrí un desmayo. Llevaba 15 días de retraso de la menstruación. Sufrí un desmayo y me llevaron al hospital. Cuando llegué al hospital, fui al baño y ocurrió que empecé a sangrar y me entró miedo y dije, antes de que me digan que he podido sufrir un posible aborto, que a día de hoy no sé lo que sufrí o lo que no sufrí, decidí volverme a mi casa y pensar que no había pasado nada. Pero ese miedo seguía ahí, o sea, yo seguía teniendo miedo a que eso podía haber sido un aborto, a que yo podía no ser madre, un montón de cosas. Entonces, gracias a mi angelito de la guarda, mi madre, me dijo, tienes que enfrentarte a este miedo y digan lo que te digan, pues veremos lo que hacemos, ya, pero hay que enfrentarse. Entonces decidí ir al ginecólogo y enfrentarme hasta el último momento, hasta justo antes de abrir la puerta del ginecólogo. Yo me negaba a entrar, y en mi cabeza no hacían más que pasar ideas de no vas a ser madre, no vas a darle la oportunidad a un niño de poder
dar todo aquello que tú has aprendido. Y una vez abrí la puerta del ginecólogo, me enfrenté, di el primer paso, me enfrenté a lo que me tuvieran que decir, me liberé y una vez me senté en lo que te sientan para hacerte las pruebas, me dijo, ¿por qué nunca has venido al ginecólogo? Yo tenía en esa época 28 años. ¿Por qué nunca te has sentado o sea, nunca has venido al ginecólogo? Y mi respuesta fue, porque para que no me digas que soy estéril. Y el médico se quedó a cuadros y dijo, aquí no decimos si eres o no eres estéril, podemos decir si tienes un problema de ovarios poliquísticos o algo que te pueda perjudicar, pero no decimos eso. Al revés, lo que estás ocasionando es que no te podamos ayudar si tienes algún problema. Para cuál fue mi sorpresa, que una vez enfrentándome a ese miedo, el médico se me quedó mirando y me dijo, ¿sabes cuál es el miedo más grande que tenías? Y le digo, ¿cuál? Que no ibas a ser madre. Y le digo, sí. Y dice, pues para tu sorpresa, estás embarazada. Es decir, ahí la vida, el universo, Dios, como lo queráis decir, como lo queráis llamar, al yo enfrentarme al miedo, descubrí que detrás había un bebé. O sea, yo tenía miedo a no poder ser madre y una vez enfrentándome a ese miedo descubrí que era madre. O sea, qué mejor forma de ver lo que es el miedo y cómo hay que enfrentarse a ello para que no invada tu vida, para que no te permita ver lo que hay detrás de ese miedo. Y entonces, a partir de ahí, hice un clip en mi mente y dije, en mi cabeza, y dije, empieza a confiar, empieza a enfrentarte al miedo, empieza a ser una guerrera y todo aquello que el miedo te diga no vas a poder, tú enfréntate, porque posiblemente detrás, no siempre, pero posiblemente detrás, te espere algo grandioso, algo que tengamos que aprender, algo que tengamos que vivir. Como he dicho, el miedo es nuestro director, o sea, el miedo es el que nos va poniendo una serie de cosas en la vida para que nosotros destapemos y digamos, adiós miedo, me enfrento a ello, me enfrento a mis limitaciones, me enfrento a esa sensación de desconcierto y detrás encontrarás el éxito, como tú lo quieras llamar, ser madre, superarte en tu trabajo, pues por ejemplo el enfrentarme yo a la cámara, pues descubrir una vocación, descubrir un hobby, sentirme segura. Muchas veces cuando hay personas que les gusta cantar y por miedo al ridículo no cantan, no van al karaoke, no van a un concurso o no cantan más que en la ducha. Una vez destapan, descubren que tiene ese don de cantar o de escribir un libro o de bailar. O sea, al final los miedos lo único que nos hacen es bloquearnos. El miedo le da el poder al ego, al que nosotros no podemos, al que nosotros no valemos. Dejar de que el miedo os controle y os dirija. Vosotros sois dueños y señores de vuestra vida. Vosotros tenéis que elegir vuestro destino, aunque pueda estar escrito. Hay tantos caminos en la vida que vosotros sois los que tenéis que dirigirlos a uno u otro camino, y hay muchas piedras en el camino, y hay muchos miedos, y hay muchas decepciones, y hay fracasos, y hay desconcierto, pero enfrentaros a ello. Es que al final, si no, la vida se va a convertir en un miedo constante a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Hoy en día estamos viendo que debido a lo que hemos vivido, ¿vale? A la pandemia, bueno, hago así, pero porque no sé si está permitido o no hablar sobre esto aquí en YouTube, pero debido a lo que hemos vivido, de repente, una de las sensaciones que más tenemos o de las emociones que más he visto que hay en nuestro alrededor es el miedo a enfermarnos, el miedo a morir, el miedo a que nuestro alrededor, la gente de nuestro alrededor sufra. Yo entiendo que la situación que estamos viviendo no es fácil, pero no nos puede llevar a nuestro día a día sentir ese miedo a contagiarnos, ese miedo a que alguien fallezca. Todos los días fallece gente, todos los santos días, cada minuto fallece gente, no solo por esta enfermedad, sino por otras miles.
todos los días podemos contagiarnos de algo, o simplemente tener pues eso, un cáncer o tener alguna enfermedad, y no por ello hemos estado viviendo con ese miedo. Entonces, por favor, que esta situación no nos controle nuestra vida. Sí que nos puede hacer más precavidos, pero no nos controle. Entonces, desde aquí, desde mi humilde opinión, le digo a la gente que se arriesgue, que se conviertan en personas guerreras, eh, que con el amor se va a todos los lados, y con las ganas de vivir se va a todos los lados. Entonces, eh, desde aquí os deseo que os enfrentéis a vuestros miedos, que vayáis poco a poco. Como digo siempre, las metas largas son difíciles de conseguir, tienes que ponértelas, pero son difíciles de conseguir. Empiezas con con las pequeñas metas para conseguir pequeños logros, y cada vez eso te va a hacer sentir un poco mejor. Y nada, espero que me dejéis en los comentarios vuestros miedos, y qué vais a hacer para enfrentaros a ellos como guerreras y guerreros. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y os espero en un siguiente vídeo. Un beso muy grande y que seáis muy, muy felices. Hasta luego, guerreros y guerreras.